Buenas tardes, mi nombre es Fernando Castro Leiva, soy médico residente de tercer año de medicina interna y en esta oportunidad la orientación que voy a presentar con la telecapacitación dirigida a ustedes como personal de salud se trata sobre la optimización de fluidos en pacientes que presentan un estado de shock. El objetivo de esta presentación es proveer un enfoque práctico para la optimización de la fluidoterapia en diferentes tipos de shock. Esto es debido a que en la última década ha quedado más que claro que la resucitación agresiva con fluidos es asociada con un aumento de la morbimortalidad entre los diversos tipos de pacientes que son sépticos, quemados, pancreatitis, trauma y los pacientes quirúrgicos, por lo que se busca a través de esta revisión y la actualización que conlleva es un abordaje más conservador en cuanto a la terapia con fluidos, ya que, como todos sabemos, en estos pacientes con shock, la fluidoterapia es la piedra angular del tratamiento de estos pacientes. Entonces, el shock se va a definir como una condición que amenaza la vida y va a consistir en el fallo circulatorio de forma aguda, que debe ser reconocido y tratado inmediatamente para evitar que pase a lo que llamamos una falla orgánica irreversible. Los diferentes tipos de shock son el distributivo, que es causado por vasodilatación, entre ellos el más común es el séptico, el shock cardiogénico, el shock hipovolémico por déficit de volumen y el obstructivo. Entonces, ¿cuáles son los principios que nosotros tenemos que considerar en la resucitación con fluidos? La única razón para usar bolo de fluidos en estos pacientes es aumentar el volumen sistólico. Eso quiere decir que lo que necesitamos es aumentar, normalmente la meta que se tiene es aumentar un valor aproximado de más del 10% del volumen sistólico con 500 mililitros de solución salina. Solo el 50% de los pacientes que son hemodinámicamente inestables van a responder a fluidos, es decir, estamos en un... es aleatorio, por decirlo así, en sus pacientes. Hay pacientes que van a responder a la fluidoterapia como hay pacientes que no, y van a tener que pasar ya, en el caso de una refractariedad, al tema de vasopresores. Entonces, nuestro objetivo son los pacientes que son respondedores a la resucitación con fluidos. Y son útiles también estos fluidos para determinar la respuesta. Son útiles para determinar la respuesta a fluidos los monitores de gasto cardíaco no invasivos y mínimamente invasivos. Estos son dispositivos que vamos a manejar en las áreas de uso. Entonces, ¿por qué es importante esto de los principios de resucitación con fluido? Porque este manejo con metas de fluidoterapia ha demostrado que va a reducir la mortalidad y duración de los que son pacientes, por ejemplo, con ventilación mecánica. Y los parámetros estáticos como la presión venosa central, la presión capilar o el diámetro de la vena cava no van a ser parámetros confiables y no se deben usar para guiar la reanimación. En vez de eso, se están solicitando hacer seguimiento con parámetros dinámicos, ¿no? El uso de los cristaloides es importante, sobre todo porque estos está demostrado ya que van al espacio intersticial, con menos del 20% van al espacio intersticial. O sea, fisiopatológicamente, una vez que uno administra o influye cristaloides, estos van a ir al espacio intersticial y menos del 20% van a permanecer dentro del espacio intravascular pasadas las 2 horas, es decir, van a tener un efecto rápido. Tal cual entran, van a distribuirse en los diferentes tejidos o van a ser eliminados a través de la diuresis. Y se debe determinar el tipo mayor de shock rápidamente. Si es un shock hipovolémico, es diferente el tipo o la cantidad de fluidos que vamos a utilizar ante un shock distributivo con un cardiogénico. Son diferentes los manejos en ese caso, entonces tenemos que determinar cuál es el tipo de shock. También se debe individualizar toda la reanimación con fluidos dependiendo de cada terapia, de cada persona, una cierta respuesta. Entonces, el volumen ideal de fluido con el que debemos iniciar en este caso la reanimación es controversial. Nosotros no tenemos una meta, por decirlo así, o no tenemos un parámetro fijo con el que vamos a iniciar el tema del volumen de cristaloides. Pero en casi todas las circunstancias, el cristaloide balanceado, que es el lactato Ringer, es el fluido de elección, incluyendo en casos de cetocidosis diabética, pacientes quemados con trauma o politrauma, sépticos, pancreatitis, etc. Sin embargo, en nuestro medio, por ejemplo acá en Perú,
en general no tenemos lactatorringia. Entonces lo que utilizamos es una solución cercana o que tiene una osmolaridad un poco por debajo de lo esperado, que es el cloruro de sodio del 0.9, el medio normal. Entonces ese es el fluido que nosotros utilizamos como terapia base para poder realizar la resucitación con fluido, y se ha visto que no es mayor que el uso de cristaloides, en este caso de la solución salina fisiológica o el cloruro de sodio de 0.9 por mil por ciento, no está por debajo del uso de coloides. Entonces, de todas maneras, es un medicamento o es un fármaco, en este caso podría decirse, cabe la palabra fármaco para este tipo de medicamento, que va a optimizar la terapia y va a disminuir la necesidad de resucitación con vasopresores o otros fármacos tal vez más invasivos. Entonces, de pacientes con shock hipovolémico, que son aquellos en los cuales los pacientes van a tener una disminución del volumen intravascular que va a traducirse en una reducción del volumen sistólico y la presión arterial. Las causas del shock hipovolémico son diversas. Puede ser hemorrágico, secundario a un trauma, una úlcera sangrante a nivel gastrointestinal, estómago, colon, un aneurisma roto, entre otras. También tienen causas no hemorrágicas como pérdida de líquidos por diarrea, vómitos o que tenga un paciente de una diuresis osmótica. En el caso del shock obstructivo, en este caso tenemos, por ejemplo, pacientes con efusión pericárdica y taponamiento, pacientes con un tromboembolismo pulmonar masivo, una cardiomiopatía hipertrófica con obstrucción del ventrículo izquierdo. Hay disminución del gasto cardíaco también por colapso del ventrículo derecho o por agranamiento y falla del ventrículo derecho. Y sucede también en caso de taponamiento cardíaco o en caso de masas que aparecen en la zona del mediastino. En estos pacientes se han dividido en estos dos grupos que son diferentes, porque en el primer caso el polo de fluidos va a ayudar a lo que es el llenado del ventrículo derecho, tendiendo a responder mejor que los pacientes que en el segundo caso. No van a responder porque el ventrículo derecho obviamente está colapsado por un efecto, una causa extrínseca, y esto va a condicionar un mayor agrandamiento o va a empeorar el uso de líquidos, la falla del ventrículo derecho. En el caso de la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, la disminución del llenado solamente va a empeorar los síntomas, por lo que se trata con bola de cristaloides e infusión de fenilefrina. En caso del shock séptico, que es un tipo de shock distributivo, se asume que el shock séptico se debe a una disfunción microcirculatoria en pacientes sépticos, que lleva a lo que llamamos una hipoxia tisular, un déficit de oxígeno a nivel de los tejidos que están afectados y también a nivel de las células afectadas. Eso también está asociado a lo que es un fallo metabólico y fallo de crear ATP, que son las unidades básicas de energía, que se representa a nivel de la normalidad en el ciclo de Krebs mitocondrial y la cadena de transporte de electrones. Según la segunda teoría, la de la alteración en el ciclo de Krebs, aumentar el oxígeno puede generar más daños. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Y en estos casos no hay pérdida de volumen, solo hay una redistribución del volumen. En el caso de los pacientes con cardiomiopatía séptica, hay menor función del ventrículo izquierdo y hay una vasoconstricción compensatoria. Es decir, hay una venodilatación severa que va a condicionar un menor retorno venoso y volumen sistélico, lo que va a llevar a una hipotensión con pérdida del tono arterial más vasodilatación arterial. Al no ser un estado de depresión de volumen, dar exceso de líquido puede ser dañino. O sea, hay cierto grado de déficit no es un estado en que esté perdiendo el líquido, sino que se hace un tercer espacio, por decirlo así. Entonces, si es que damos en exceso el líquido, lo que vamos a hacer es dañar más el organismo en vez de... Es por eso que estos pacientes, justamente la terapia o la terapia dirigida o la optimización de los fluidos en esos pacientes es muy importante, puesto que la mortalidad puede ser mucho más alta en caso de que nosotros excedamos ese uso de volumen. En el caso de la noradrenalina o norepinefrina, va a ser un venoconstrictor potente que va a aumentar el volumen, mejorando lo que es el retorno venoso y el volumen sistólico. Los fluidos en estos casos van a generar vasodilatación y van a disminuir la respuesta adrenérgica que nosotros esperaríamos. Entonces, hay diversos estudios que señalan que grandes volúmenes pueden generar daño al glicocálix, que es una estructura importante dentro de
Entonces, normalmente las estrategias van de acuerdo a cómo nosotros enfocamos al paciente. El enfoque tradicional es el uso de antibióticos primero en pacientes sépticos, específicamente el shock séptico, junto con el uso de fluidos. Si es que el paciente no responde al uso de fluidos y está con hipotensión, se ven signos de hipoperfusión, vamos a pasar a lo que son vasopresores, como la noradrenalina, luego a la vasopresina, luego a la adrenalina, y luego como última terapia, por decirlo así, las dosis de estrés de esteroides, que es con hidrocortisona de 200, según lo que nos menciona el Sepsis Campaign. La otra estrategia que tenemos es la desescalación, escalación-desescalación. Eso quiere decir que se usan en paralelo casi todo lo que son los medicamentos. Inmediatamente se usan los antibióticos, el fluido, y a la par con los fluidos se utiliza la noripinefrina, que es lo que podemos ver en el segundo gráfico. Si es que no hay respuesta inicial rápida a lo que son fluidos con noradrenalina, pasamos a la adrenalina y a la vasopresina. También se puede utilizar la resucitación metabólica con hidrocortisona, ácido ascórbico, temina. Entonces, ambas estrategias son útiles. La más tradicional es la que más está utilizada y más estudiada. La estrategia de escalación-desescalación en realidad se ha venido observando en los últimos tiempos y ha sido efectiva, y es justamente por eso también que la terapia de optimización de fluidos viene a ser lo importante. Recuerden que la parte de la fluidoterapia puede llevar tiene una correlación con el uso de la norepinefrina. Entonces podemos disminuir su potencia si es que damos demasiado exceso de líquidos, y solamente los fluidos se dan hasta cierto punto. Una vez que nosotros ya estemos en un estado de que ya no se vea un déficit, en realidad puede haber hipotensión, pero no hay un déficit de fluidos en el organismo, ya no hay un estado de hipoperfusión, entonces estos pacientes ya se necesitaría retirar en todo caso el tema de la fluidoterapia, a pesar de mantener la terapia con vasopresores. No se debe dar por demasiado tiempo, puesto que eso va a generar mayor daño que bien, ¿no? Entonces, en conclusión, se va a recomendar que se debe individualizar el tratamiento de acuerdo al tipo de shock. Recuerden, el shock obstructivo, no todo tipo de shock obstructivo va a requerir manejo con fluidoterapia. Hay pacientes que van a tener falla de ventrículo derecho y que no van a responder bien, al contrario, le vamos a hacer daño si le damos demasiado volumen. Mientras que en otros escenarios, como el shock séptico, tenemos que saber cuándo retirar los fluidos, cómo iniciar los fluidos, con qué fluido iniciar. Todos estos se deben evaluar de acuerdo al tipo de shock, a las comorbilidades del paciente y sus diagnósticos, tanto como su estado respiratorio, cardiovascular y el grado de respuesta a fluidos. Es importante conocer todo el tema de la optimización de fluidos en shock, dado que va a mejorar tanto el pronóstico de nuestro paciente como el porcentaje de supervivencia de los pacientes que tengamos en trauma shock, y los pacientes que van asociados a ventilación mecánica. Vamos a ver que se va a ver una reducción del tiempo que necesitan de ventilación mecánica, generando menor daño al paciente, menor costo al hospital y optimizando la terapia. Sin embargo, es importante recalcar que también esos estudios son bastantes estudios retrospectivos, pequeños o con ya grupos un poco más grandes que se han estado haciendo en los últimos tiempos, pero no hay un estudio grande descentralizado que nos indique cómo se debe realizar una terapia orientada o dirigida con fluidos, y eso es importante que poder hacerle el seguimiento o tal vez proponerlo como parte de un posible ensayo clínico o metaanálisis posterior, ¿no? Es importante seguir haciendo estudios respecto a este tema, que es bastante seguido o frecuente encontrarlo en la emergencia del hospital. Bien,